Bien, amigos, nos acompaña un ilustre arequipeño, ha sido diputado en el primer gobierno de la UNDE, todos lo conocemos, ha sido senador en el segundo gobierno de la UNDE, ha sido decano nacional del Colegio de Ingenieros, me refiero a don Javier Díaz Orihuela. Bienvenido, ingeniero Díaz Orihuela. Es un placer estar con el hijo de un distinguido amigo mío y también senador de la República, el ingeniero Ricardo Monteagudo, y por coincidencia es homónimo. Sí, muchas gracias, don Javier. Bien, realmente muy complacidos. Usted se ha dedicado en estos últimos años a escribir varios libros, y el último es justamente este libro que yo les pediría por favor a los chicos de producción que lo podamos ponchar, si me permite don Javier. Se trata del libro Paniagua, Valentín Paniagua, héroe de la democracia. Es un libro que narra todas las vicisitudes, todos los antecedentes que dieron que terminaron finalmente poniendo a Valentín Paniagua como presidente de la República, y en donde destaca una serie de hechos históricos, políticos. Nosotros recomendamos su lectura. Es un libro que también es un homenaje un poco a la figura de este insigne patriarca, patricio de la política cusqueño, don Valentín Paniagua Corazón, que además fue colega suyo en el Parlamento 63-68, doctor ingeniero Díaz Orihuela. Sí, efectivamente. Yo conocí al doctor Paniagua en 1963. Yo salí electo diputado por Arequipa y Valentín Paniagua diputado por el Cusco en la lista de Acción Popular que presidía Fernando Belaúnde Terry y que fue en alianza con el entonces Partido Demócrata Cristiano que lideraba Héctor Cornejo Chávez. Paniagua llegó muy joven a la Cámara de Diputados y tuvo pues una brillante participación. Posteriormente llegó a ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados en el segundo periodo del gobierno del presidente Belaúnde, y dentro del 63 al 68, cuando se formó el Parlamento parlamentario por primera vez, el presidente Belaúnde recurrió a diputados y senadores, naturalmente de Acción Popular, para constituir un gabinete, porque era la época en que la coalición APRA 1, oposición al presidente Belaúnde, era mayoría en el Congreso, y censuraron a varios gabinetes y a 11 ministros de Estado, de modo que llegó un momento en que ya nadie quería aceptar ser ministro y recurrió a los propios parlamentarios, entre ellos a Valentín Paniagua como ministro de Justicia. A los 28 años, ingeniero Díaz Orihuela, si más o menos, a esa edad fue ministro, uno de los ministros más jóvenes, sí, claro, lo indico en el libro, y posteriormente, ya en el segundo gobierno del presidente Belaúnde, en el quinquenio de la educación, porque él lo denomina así, a esa etapa de su gobierno, porque Fernando Belaúnde era un maestro, porque él fue profesor nuestro, por ejemplo, en la Universidad de Ingeniería y decano en la Facultad de Arquitectura. Era un maestro en esencia, y él sostenía la tesis que más importante que el de repartir, el tener, lo más importante que tener a su cargo los medios económicos y distribuirlos, lo más importante es distribuir el saber, es decir, el conocimiento, la cultura, la educación. Y es absolutamente cierto, una persona educada, cultivada, con profesión, o un técnico, se desarrolla en la vida y progresa mucho más que cualquiera que le hayan dado por razones diversas o una casita o un lote de terreno o algo de tipo paternalista. Lo más importante que debe hacer el Estado es, sin la menor duda, ¿no?, educar, y educar bien. Y en esa línea estuvo sin ninguna duda Valentín Paniagua en los dos gobiernos en los cuales tuvo, digamos, responsabilidades tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. Y también cuando tuvo a su cargo la presidencia del gobierno transitorio, por supuesto, se preocupó muchísimo. Por supuesto. Y su ministro fue precisamente el hoy rector de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, que es el doctor Rubio, una notable personalidad,
y que ejerció pues con mucha brillantez. Y otra cosa, ingeniero Dios Orihuela, Valentín Paniagua impulsó, como ningún otro presidente, seguramente el acuerdo nacional, ¿no es cierto?, dentro de los cuales el tema de la educación ha quedado como una cosa que todos los gobiernos, a manera de una política de Estado, deben respaldar progresivamente en los próximos años. Y ese fue un legado, un aporte importante del presidente Paniagua. Sí, el presidente Paniagua pues tenía la tesis de que la concertación, el consenso es fundamental para el progreso y el desarrollo del país. Esos entredichos, esas pugnas, esas actitudes pues entre los partidos políticos o entre los líderes que solamente se dedican a criticarse mutuamente, no trae ningún resultado. Lo que el país necesita es que haya temas precisos, que las ideas fuerza se conviertan en líderes y que entonces el progreso esté en función del diálogo, del consenso, de la concertación. Y por eso es que se preocupó muchísimo de crear el Acuerdo Nacional. No lo pudo llevar adelante a petición del presidente electo, que fue el señor Toledo, pero firmó la carta fundamental del Acuerdo Nacional en el momento oportuno, que todos los partidos se reunieron, y en la que tuve la suerte de participar un gran tiempo mientras yo ejercía el cargo de secretario general de Acción Popular. Y cuando lo dejé el cargo, pues quienes me sucedieron continuaron, y hay acuerdos muy, muy importantes que seguramente van a tener gran significación para los próximos gobiernos.